Las fotocopias de la conferencia del profesor Vidal Talens. Vamos a hacer una breve presentación de su persona. Que lo presente yo se explica porque somos compañeros de la Facultad de Teología actualmente y además desde nuestros tiempos de estudiante, prácticamente de la misma quinta. Bien, como digo, don José Vidal Talens es profesor en la Facultad de Teología San Vicente Ferrer de Valencia y enseña cuestiones de teología fundamental y cristología. Además, trabaja en la parroquia de San Lázaro, donde desarrolla su labor pastoral y la animación pastoral de gente de la parroquia y de otras muchas personas. La tesis doctoral la hizo en Roma sobre una figura que hoy está sobre el candelero, el mediador y la mediación, la cristología de Walter Casper en su génesis y estructura. De un gran maestro nació un gran teólogo que sigue siendo uno de los puntos de referencia puntales de nuestra Facultad de Teología. Bien, la inquietud por la cristología, la teología fundamental y la espiritualidad se comprueban en los libros Encarnación y Cruz y Jesús, la alegría indestructible del Padre, ambos publicados en la Facultad de Teología de Valencia. Vamos a escuchar su conferencia sobre mística y fe. Muchas gracias. Gracias a la Universidad Internacional Méndez Pelayo de Valencia, gracias a la Fundación Riello, gracias porque realmente ha sido un placer sentirse acogidos en este ámbito. Lo que yo he preparado, quisiera no dejarme lo que pueda ser mi aportación. Lo primero, que los conceptos, voy a hablar de mística en sentido estricto, no en el sentido de metafísica o religión en general, sino de la experiencia mística. Y voy a hablar de fe en el sentido estricto, no en el sentido de creencias de una religión, sino la fe como un fenómeno que se suscitó el Dios de la revelación bíblica. Hay otros autores que lo homologan todo, sobre todo desde el punto de vista de la fenomenología de la religión, tienden a verlo todo homologado o todo homogéneo. Entonces, yo creo que mi aportación en este diálogo entre místicas es, señores, piensen si sería aceptable mi hipótesis que la revelación es un hecho diferencial en el mundo de las religiones. Esta ponencia se hubiese podido enfocar de muchas otras formas. Tengo a la base, como el estudio de Juan de Dios Martín Velasco, el gran fenomenólogo de la religión español, que se titula El fenómeno místico, publicado en Trota. Pero, claro, yo accedo a ese estudio después de mi itinerario personal. Mi itinerario personal comienza a los 20 años haciéndome conocer la mística española de Juan de la Cruz y de Teresa de Jesús. Luego he tenido muchos otros caminos, pero yo nunca he dejado de volver a Teresa de la Cruz, a Teresa de Jesús y Juan de la Cruz. Quiero decir que cuando veo un estudio de un fenomenólogo de la religión sobre el fenómeno místico, tengo ya esa precomprensión mía de mi formación en el Carmelo y de mi formación cristológica, con lo cual me sentiré un poco incómodo en algunos momentos con el fenomenólogo de la religión que homogeneiza los fenómenos y no distingue siempre bien entre revelación y lo que es religión. Tampoco hay que caer en lo que se hizo desde Barth y desde tantos otros, a oponer revelación a religión. Pero en el diálogo lo mejor es no
contar con el denominador común. El denominador común es lo que unifica a todos. Y en cambio eso yo creo que no aporta mucho al diálogo. Lo que aporta al diálogo es que cada uno ofrezca con humildad su diferencia. Ahí sí que se puede dialogar. En ese sentido, pido casi hasta permiso en este ámbito de que voy a centrar en exponer la especificidad del fenómeno de la revelación. Por tanto, mística y fe propiamente sería experiencia mística y experiencia creyente en el Dios revelado en la historia de Israel y en la historia de Jesús. Entonces, esa es la relación que yo voy a establecer. Y por tanto, el método es la fenomenología. Los que estéis un poco más ajenos a la mirada fenomenológica, deciros simplemente dos retazos. Es decir, la fenomenología viene después del objetivismo de la realidad, de toda, diríamos, el aristotelico-tomismo, y después del subjetivismo de toda la filosofía moderna. Entonces la fenomenología viene ni objeto ni sujeto, estudiemos el fenómeno humano en su acontecer y en su ser vivenciado y veamos ahí qué aparece. Entonces, saliendo de la subjetividad, la fenomenología subraya que la conciencia humana siempre es intencional, siempre somos conciencia de, antes decían conciencia de alguien, eso es mucho más que decir conciencia de algo, me ha gustado escucharlo, de Rielo, conciencia de alguien, y eso es el fenómeno humano. Lo que pasa es que la fenomenología no quiere decidir lo que debe decir la metafísica, es decir, sobre la entidad del sujeto humano o sujeto absoluto y la entidad de la realidad. Entonces la fenomenología se sitúa en ese nivel que abrió el campo de los estudios sobre la religión y de la mística tremendamente, porque sin prejuzgar con prejuicios ya sea racionalistas o ya sea ideológicos creyentes, podía ser estudiado en sede científica, en sede universitaria, podía ser estudiado el fenómeno místico o el fenómeno de la revelación, el fenómeno religioso. Digo, por si alguien no tenía, por eso el enfoque es fenomenológico. Y por eso titulo el fenómeno humano religioso, fenomenología de la religión, sería este primer apartado. Aquí no me entretengo, pero efectivamente hay que hablar de religión porque la religión es la raíz y origen permanente de los dos fenómenos que nos proponemos estudiar, el fenómeno místico y el fenómeno creyente. O sea, la experiencia mística y la experiencia creyente en la revelación histórica y personal de Dios. Para el teólogo de cada religión, la propia es la revelada o sobrenatural. Por tanto, aquí hay un concepto de revelada que parece que es, cada religión puede considerarse como revelada. Así pues, la verdadera, desde la que dispone de criterios para valorar o confrontar las otras por su mayor o menor proximidad a la mía. Y no obstante, que una religión con sus textos y ritos pretendan ser revelados por los dioses, el cielo o Dios, no quiere decir lo mismo que Dios mismo en persona, el único, absoluto, verdadero, trascendente y creador del universo, haya podido revelarse a sí mismo en persona, al revelar su intimidad y su voluntad. ¿Cómo es Él y quiere ser Él para nosotros? Nunca definido, nunca agotado, siempre futuro absoluto y abierto para el hombre y para la realidad. Esto último es lo postulado en la revelación bíblica. Me explico. Hay textos llamados revelados, libros védicos, Upanishads, el Bhagavad Gita, pueden revelar mucho de lo divino y de lo humano, pero no necesariamente revelan lo íntimo y personal del Dios, el absoluto en persona, y su voluntad al crear y suscitar la libertad humana. Por eso, el fenómeno místico dentro del fenómeno religioso y el fenómeno de la revelación dentro del fenómeno religioso. Pasamos al punto 1.2, al fenómeno místico. El fenómeno místico es, digo yo, un fenómeno humano. Un fenómeno humano dentro del fenómeno religioso.
que se puede dar tanto en las religiones más bien proféticas o abrahámicas como en las orientales más bien holísticas o sapienciales, y también en tradiciones como la neoplatónica o gnóstica. La mística y los místicos nos llegan en el cuerpo de escritos de muchos géneros literarios en los que ellos formulan sus experiencias. Puede valer la definición que trae Juan Martín Velasco cuando dice que el fenómeno místico se refiere en concreto a experiencias interiores, inmediatas, fruitivas, de la unión del fondo del sujeto con el todo, el universo, el absoluto, lo divino, Dios o el espíritu o el vacío. Es una definición formal que efectivamente este tipo de experiencias supera el nivel de la conciencia empírica y fenoménica, el nivel de la experiencia ordinaria y objetiva. Habría que hablar de los rasgos de la experiencia mística y decir que pertenece a un tipo de experiencia que se llama inefable, que puede componer estados afectivos con valor no ético, que se experimenta como pasividad o gratuidad, transitoriedad, nunca se está siempre en estado místico, y con profunda incidencia en las personas, autoimplicación, me compromete toda la persona, carácter holístico, totalizador y englobante, claro en la mística oriental. Y en la occidental está la persona totalmente puesta en juego desde el alma en su más profundo centro. Los lenguajes de la mística, en eso sí que coinciden todos los místicos cristianos y los místicos de otras religiones o de otras espiritualidades o tradiciones culturales. Como se trata de aludir a lo que no tenemos experiencia empírica, el lenguaje de una experiencia de trascendencia, de haber sido íntimamente embargado por una presencia totalizadora, será lenguaje descriptivo por medio de formas simbólicas y así transgresivo de las palabras y los símbolos, llevándolos a significar lo no esperado. Y habrá mucha innovación semántica, lenguaje hiperbólico, superlativo o diminutivo, sobre todo paradójico. Pero lo que me importa ahora es que nos centremos en la esencia del fenómeno místico, el núcleo originario de la experiencia mística. A veces se dan fenómenos extraordinarios de la vida mística, la levitación, el éxtasis, la presencia de estigmas, ayuno místico o anorexia mística. ¿Alguna explicación psicosomática o psicogenética de estos fenómenos? Si la hubiera, y aunque la hubiera, no hay que descartar su origen sobrenatural. Pero no son estos u otros fenómenos extraordinarios los que determinan el núcleo de la experiencia mística. Partimos de la presencia originante que provoca la experiencia unitiva o amorosa y del reconocimiento vivenciado por el sujeto que la vive. Para su análisis y comprensión sintética no contamos más que con los relatos en que se expresan en multitud de géneros literarios. Normalmente, la experiencia mística ha contado ya con un camino por el que el ser humano se predisponía o preparaba, ponía orden en su vida, unificaba lo disperso, pasaba de lo exterior a lo interior, aceptaba la guía de un maestro, oración vocal, oración mental, ejercicios de meditación psicosomática, detenía la forma ordinaria de pensar, purificaba la memoria de sus ordinarias fijaciones, descendía de sus deseos inmediatos o superficiales hacia lo más profundamente anhelado. Así predispuestos pueden darse o no momentos de contemplación infusa, cuando al decir de Teresa de Jesús, entiende que sin ruido de palabras, entiende el alma, entiende la persona,
que sin ruido de palabras le está enseñando el Maestro Divino. Suspendiendo las potencias, goza sin entender cómo, se abraza en amor sin entender cómo, conoce que goza de lo que ama y no sabe cómo, porque no es de los gozos que el entendimiento alcanza a desear. Abrázale la voluntad sin entender cómo. Mas en pudiendo entender algo, resulta que no es un bien que se haya podido merecer ni ganar. Uno se había preparado y predispuesto, pero no es el resultado de la preparación ni de la predisposición, sino que es puro don de Dios, el Señor de la persona y del cielo, que al fin se da como quien es. No vale el esquema perceptivo de los sentidos, ni el esquema sujeto-objeto. Ambos esquemas quedan trastocados en la experiencia mística. Cuando se pregunta a Teresa, ¿y cómo lo vio o cómo lo entendió si no se ve ni entiende? Responde, no digo que lo vio entonces, cuando estaba sucediendo el momento místico, sino que lo ve claro luego, ahora. Y no porque es visión, sino por una certidumbre que queda en el alma que Dios solo la puede poner. Esto de la certidumbre, con el profetismo que analizaré, volverá también porque es muy interesante. Pero en los relatos de la experiencia de unión constatamos un esfuerzo por expresar que nos ha precedido un prius, un antes, algo anterior a mí. Se trata de una experiencia humana sui generis, a partir de lo que acertadamente llama Martín Velasco inversión de la intencionalidad. Es decir, me gusta esta expresión de este gran fenomenólogo, porque si la fenomenología era conciencia de alguien, conciencia de algo, entonces la inversión de la intencionalidad es que alguien toma conciencia de mí, alguien me hace ver, alguien me despierta. Inversión de la intencionalidad. Pues Juan de la Cruz describe esta inversión del sujeto, eso que ha llamado inversión de la intencionalidad Martín Velasco, diciendo, y así el alma ama a Dios con voluntad y fuerza del mismo Dios. Es Él el que ama en mí al mismo Dios, unida con la misma fuerza de amor con que es amada de Dios. Unida con la misma fuerza de amor con que es amada de Dios. La cual fuerza es el Espíritu Santo, en el cual está el alma allí transformada. Bien, pues pasemos a lo que puede ser mi aportación. Ahora solo ha sido pues tomar conciencia de lo que es el fenómeno místico, en el sentido estricto. Y ahora pasemos a lo que sería la revelación histórica y personal de Dios en un tiempo y un espacio concreto, aunque significativa para la pluralidad de las religiones. Por tanto, comenzamos con el punto 2.1, el fenómeno de la fe bíblica. Y pregunto ahí, ¿es posible una fenomenología de la experiencia creyente en la revelación de Dios, en la historia de Israel y en la de Jesús? Este tema me lo pasó el padre Alfaro, mi profesor en la Gregoriana de Roma, como que echaba de menos el que pudiera darse fenomenología de la revelación. Lo digo porque cuando ha salido un libro de 1.300 páginas que se titula Fenomenología de la Revelación, de un jesuita, Gustavo Baena, latinoamericano, este jesuita. Entonces me he ido este verano a por él y me lo he enzampado. Pero he aprendido mucho, pero lo que estábamos echando de menos cuando decíamos fenomenología de la revelación, se le escapa porque en filosofía se quedaba con Rahner.
y no pasaba a lo que vino después de Husserl. Y entonces, aunque el título pone Fenomenología de Revelación, no corresponde a lo que desde el padre Alfaro y otros vamos soñando si sería posible una fenomenología. Digo otros porque el profesor Pierangelo Sequeri, que ha estado también en la Facultad de Valencia, el profesor de Milán, de la Escuela de Milán, también reclama esa fenomenología de la conciencia creyente. ¿Qué es ese fenómeno típico de la revelación bíblica? Pues voy a ver lo que puedo aportar. Hay muchos modos en que deberíamos primero hacer un elenco de los múltiples modos en que Dios se fue dando, en que Dios se fue revelando a lo largo de toda la historia bíblica. Por supuesto, están modos muy parecidos a las teofanías de las religiones y hierofanías religiosas, modos ya que se centran en un acontecimiento histórico, ya sea el Éxodo, ya sea el reinado de David, modo sobre todo el de la palabra profética, modo de la relectura deuteronomista de la ley, que es todo un pensamiento importantísimo, donde nace ya el gran pensamiento bíblico y lo que sería después ya todo el judaísmo, los escritos sacerdotales, los sapienciales, las distintas tradiciones de los libros sagrados, cómo hay un momento en que se van cosiendo unas y otras y se hace la redacción unitaria de la Biblia, eso es muy importante, ese coser las tradiciones, hasta el último momento de la revelación de Dios en la persona de Jesús de Nazaret. Centrándonos en lo que intento pasaros como el estudio de lo que podía ser la fenomenología de la revelación bíblica, digo que el lugar de la revelación personal de Dios es el hombre, como también en las experiencias místicas. Pero es el hombre en su experiencia histórica. Esto ya es un diferencial. En su experiencia histórica del paso de la no salvación a la salvación, de la angustia o desesperanza a la confianza o esperanza, mientras la historia perdura. Pero no disponemos del fenómeno de la revelación histórica de Dios en su acontecer originario, como experiencia originaria, que se postula no homogénea a experiencias religiosas coetáneas en las otras formas religiosas o aún hoy posibles, y que despertó esa específica experiencia de la fe bíblica. Disponemos solo de los relatos y de la tradición de aquellas experiencias originarias de la revelación, pero hechas ya relato. Los relatos vienen de unas tradiciones, y estas tradiciones presuponen una historia de experiencias religiosas que, pareciendo semejantes a otras religiones del entorno, van consiguiendo marcar una diferencia que hablará de la intervención salvador de Dios y de la significación por la palabra promesa que pide en correspondencia fe humana y fidelidad del hombre. No hay, pues, lo reconozco después de pasar por Sequeri, también por nuestro profesor de Teología Fundamental, el obispo de Almería, que se llama, ayúdame, Adolfo González, también González Montes, que en su gran trabajo sobre estudio sobre teología fundamental, ahí también se apunta esto, y también Olegario González de Cardenal. Es decir, en el último originarse de la experiencia de revelación se nos escapa, se nos hurta. Tal fenómeno se nos hurta en el interior de los relatos que nos hablan de él, de que Dios ha hablado. Faltaría, pues, que viniera en nuestra ayuda la hermenéutica. Entonces, la fenomenología de revelación que echamos en falta debe ser una fenomenología ayudada de la hermenéutica y, por supuesto, desembocante en la metafísica, como fueron normalmente los hijos de Husserl. Casi todos los hijos de Husserl llevan adelante la fenomenología llevándola al horizonte metafísico.
ya sea Scheler, Wittgenstein, Dietrich von Hildebrand, todos los discípulos. Y él se sorprende, porque él no había creado la fenomenología para estudiar el fenómeno espiritual religioso. Y se sorprende hasta última hora. Pero todos sus discípulos aplican la fenomenología a este campo. Pues bien, entonces se planteará la necesidad de una hermenéutica adecuada a esos relatos de los comienzos, que no son igual, son relatos de los orígenes en que Dios interviene en momentos de la historia. Luego son orígenes históricos. Estamos hablando de Dios interviene en momentos de la historia, orígenes históricos. Por tanto, tampoco es equivalente a los relatos míticos que también hablan de los orígenes. Por eso necesitamos una hermenéutica adecuada. Si ya hace falta una hermenéutica adecuada a los relatos míticos, y ahí sí que ha habido abundantes trabajos que podrían citarse, una hermenéutica adecuada a los relatos de los comienzos absolutos en la relatividad de la historia. Algo nuevo comienzo. Y aquí que algo nuevo comienzo. Eso da testimonio constantemente en la Biblia, la literatura. Bueno, que ese es algo nuevo comienzo. Que es nuevo, nuevo, nuevo. Porque es intervención del absoluto en la historia. Todos ellos nos hablan de acontecimientos que pertenecen a nuestro mundo y nuestra historia, pero expresándonos mediante los relatos y sus géneros literarios a lo largo de la tradición, que allí acontecía más de lo que podía ser meramente constatado u objetivamente informado. Por eso se recurrirá a lenguajes también mitopoéticos, metafóricos, simbólicos, como en todas las religiones, aun cuando nos están comunicando una verdad diferente de la verdad que transmiten los mitos en las religiones y culturas, que fundamentalmente los mitos, me uno a tantos intérpretes de la mitología que diríamos la verdad de los mitos es una verdad antropológica. Más que una verdad divina, los mitos hablan de qué es el ser humano o en qué condición hemos pillado al ser humano. Últimamente sí, los mitos hablarán de los dioses y la trascendencia como origen, pero está muy mezclado todo ahí. Dejo esta introducción metodológica y me centro en las experiencias que necesito centrarme para hablar ya un poco más analíticamente de este fenómeno de la revelación, que es el punto 2.2, hacia la esencia del fenómeno del profetismo en Israel. Semejanza, en la mayor desemejanza con la experiencia mística. Digo semejanza por lo que había anunciado antes de certidumbre. Fíjense que el profeta tiene una certeza vivenciada y refleja, certeza vivida y refleja, de que Dios le ha hablado en la palabra que tiene que hablar él. Esto significa que se parece en algo a lo que hemos dicho, la certeza que queda de que ha estado Dios aquí en la experiencia mística. Por tanto, vamos a ver, en tanta semejanza, ¿qué pasa? ¿Dónde estaría la desemejanza? Yo me atrevo a decir con temor y temblor que la experiencia profética no es una experiencia mística. En algunos casos se habla de una visión. Tenemos el caso de Isaías en el templo. Amós no exactamente visión. Yahvé me salió al encuentro detrás del ganado, en el campo. Ezequiel sí que va a ser muy visionario, tiene muchas visiones. Y luego se retrotrae hasta Moisés, retroproyectando hacia atrás. Es decir, en algunos casos se habla de una visión acompañada de diversos elementos imaginativos. En cambio, falta en Elías y se alude, no es ver, no es ver, es una brisa que sientes en tu rostro. En Samuel o en Jeremías, que
Dios llega a Jeremías a través de la experiencia que ha de padecer, su pasión. No faltará nunca la audición de la palabra que Dios les dirige. Pero la autoridad del profeta se hace valer por la autoridad de la palabra que pronuncia, no por haber tenido una experiencia extraordinaria ni visiva ni auditiva. Repito, la autoridad del profeta vale por la palabra que pronuncia, no por haber tenido él una experiencia visionaria o auditiva extraordinaria. La vocación profética, por tanto, en los relatos como nos puedan contar los profetas, va unida siempre a un mensaje concreto. ¿A quién enviaré? Uno se presenta, heme aquí, ve y diles. Es decir, lo que trae el profeta no es hablar de su experiencia extraordinaria, sino hablar del mensaje que tengo que traer. Nunca hará valer porque yo tuve esta revelación como extraordinaria. No, Yahvé me hace hablar así. La vocación profética implica siempre una misión confiada a la responsabilidad del profeta. Y ahí te implicas tú de todas. En síntesis, en los relatos proféticos de vocación buscaremos los elementos literarios expresivos de esa certeza vivida por el profeta del encargo recibido de Dios como un imperativo ineludible. Recordemos que Amós es consciente de no pertenecer al gremio de los profetas de oficio, sorpresa en Amós. Oseas no escogió la experiencia conyugal que tuvo que padecer. Isaías se sintió totalmente superado y vencido por el peso de la gloria de Dios que habría de purificar con fuego sus labios de hombre impuro que habita en un pueblo de labios impuros. Jeremías fue sorprendido en su juventud por la palabra que le dirigió el Señor para que hablara en su nombre, él que tenía conciencia de no saber hablar. Es decir, son experiencias no preparadas, no predispuestas. La larga duración del ministerio profético de Jeremías le hará conocer el deseo de abandonar la misión si no quiero ser profeta. La amargura hasta la desesperación, hasta poder caer rendido ante Yahvé. Me sedujiste, Señor, y me pudiste. En la experiencia obtenida mediada por la palabra que debía pronunciar, ha creado esa experiencia en el profeta la certeza vivida y que nadie se la puede tumbar de que es Dios mismo quien se le ha manifestado y se manifiesta en dicha palabra. Pero no se puede decir más ni investigar detrás de eso mismo que nos dice el profeta. La presencia del Dios que habla y le hace hablar se le ha impuesto al profeta. Así pues, no equivale a una experiencia de éxtasis místico. Tampoco estamos ante una visión o audición inmediata, experiencia de Dios con los sentidos humanos, que contradiría aquello de que no se puede ver a Dios y seguir viviendo. En todo caso, han visto al Dios que les permanece escondido. El Dios que se ha hecho presente en ellos es el Dios que se ha hecho conocer a través de la experiencia de su presencia, acción, palabra. Es la experiencia de los profetas y no podemos investigar más por más que nos frustre. La gracia extraordinaria que es la experiencia profética no les exime de la fe. Ellos permanecieron en la fe en Dios y en el contexto creyente de fidelidad al Dios de la alianza. En ningún momento se dio por superada la fe con su certeza y su oscuridad. Por cierta que fuera para ellos la palabra que se les imponía, pudieron también experimentar su oscuridad, la espera a su cumplimiento. Estoy anunciando algo, pero tendremos que esperar a ver si se cumple o no se cumple. Es decir, no tienen la visión de lo cumplido. El sentido último de la palabra que pronunciaban, ellos no lo alcanzaban a ver. Hay esa oscuridad. Y los sufrimientos por los que tuvieron que pasar por las incomprensiones y rechazos de pueblo y autoridades, todo eso pide un vivir la misión de hablar, el encargo de hablar, vivirlo con oscuridad, con fe. O sea, la certeza de la experiencia
no es una certeza que elimine la fe, sino vivirlo en fe. Si de la experiencia profética pasamos ahora a considerar el contenido de su mensaje, podemos decir que el contenido conceptual y las representaciones simbólicas del mensaje profético, considerado en sí mismo, sí que puede provenir de la capacidad cognoscitiva personal del profeta, el mundo histórico, cultural y simbólico que él conoce. Pero la verdad de la palabra que se afirma, porque Dios ha enviado al profeta a hablar en su nombre, no se afirma por su saber. Isaías tiene un análisis político diferente del que hace el rey Acaz, pero no es una verdad de análisis mejor político al que hace el análisis político que hace Acaz. La verdad de la palabra de Isaías se afirma porque Dios ha enviado al profeta a hablar en su nombre, no por el saber, el valor o la argumentabilidad de dichos datos históricos y humanos que aporte el profeta. La gracia profética, con ser extraordinaria, no era aún visión de Dios ni lo pretende. Permanece peregrinando. El otro caso, el punto 2.3, sería el acontecimiento de Jesús, la conciencia de su identidad y misión, que despierta una fe específica de sus discípulos en él. Estamos ante Jesús, una figura en principio contemplada por muchos también como figura profética, pero tenemos la conciencia de Jesús de haber sido requerido por Dios su Abba, su Padre, para anunciar y realizar la inminente manifestación de la soberanía divina, o sea, la llegada del reino de Dios. La pretensión de Jesús de conocer la voluntad de su Abba, su Padre, desde la íntima unión con Él, y de poderla hacer valer contra el poder del mal que atenaza a los hombres, y por encima a veces de las leyes, tradiciones e instituciones religiosas cuando no salvan lo humano. La certeza de que el Padre Dios hará prevalecer su derecho contra todos los que se escandalicen de Él y de sus obras. En una palabra, la certeza de que el reinado de Dios llega a los hombres con Él, con su persona, con sus palabras y su actuación, con su conflicto, con su muerte. Eso está atestiguado en gran modo en los evangelios, y como tal conciencia o pretensión, tuviera o no tuviera razón, también vemos que se sostendría en los estudios históricos sobre Jesús. Entonces, ese es el fenómeno, el acontecimiento de Jesús. Jesús llega a tener conciencia humana, modo humano, de su filiación divina. Sabia proposición que nos pasó el Padre Alfaro. El modo como los humanos tomamos conciencia de nuestra identidad y misión es a través de los otros tú, que despiertan nuestras posibilidades o nos provocan con las limitaciones que nos imponen. Jesús, a través de María y José, de sus parientes y vecinos, de la sinagoga y los rabinos, con sus visitas al templo y decisivamente en contacto con el movimiento bautismal de Juan el Bautista junto al Jordán, de este modo humano, Jesús habría tomado conciencia de su identidad y misión. Pero atención, el contenido de esa identidad, el quién es Jesús, y el contenido de esa misión no es deducible ni explicable ya de modo humano. La identidad que aflora solo se expresa con un más que Jonás por los profetas, más que Salomón por los labios, o también Elías por los profetas o Moisés por la ley, dan testimonio de él. Aquí hay un plus. Habiendo nacido de María, Jesús tomará conciencia de una identidad que no nace de la carne y sangre humanas. La identificación de un hombre, de un ser humano, de una mujer, con lo divino, ha sido muy frecuente entre los místicos. Ibn Arabi y tantos otros de muchas tradiciones diferentes. Pero Jesús no se parece a los místicos.
Jesús de Nazaret aparece como un hombre ordinario, sí, como un piadoso hebreo de la Galilea campesina, conocido por el hijo de María y el hijo del carpintero José. Y los relatos sobre Jesús más extraordinarios no tienen que ver con el estilo de vida ni con las experiencias cumbre propias de los hombres y mujeres místicas. Los relatos evangélicos pertenecen más bien a la dinámica de la revelación y no a la dinámica de la ascensión mística. No rompen el techo, metáfora muy del lenguaje de los místicos, no rompen el techo, sino más bien irrumpen en la tierra y en medio de los hombres. Es otra dinámica, esa dinámica de descendimiento, de abajamiento, de condescendencia, de venir a rescatar lo perdido, de venir a redimir. Es la percepción global que da la figura histórica de Jesús y que tuvieron sus discípulos cuando, en resumen, dicen: Dios ha visitado y redimido a su pueblo. ¿Estás hablando de Jesús? Sí, lo siento. Dios ha visitado y redimido a su pueblo. La unión de Jesús con Dios no la consigue por momentos en su vida, sino que la expresa en toda su vida. La revela y de este modo Dios mismo se revela en su persona histórica en la parábola de su vida que va desde Galilea hasta Jerusalén. Jesús no es un hombre que llega a tener fe en que Él es el Hijo de Dios, ni un hombre que hace la experiencia de su unión con Dios traspasando los límites de la finitud humana. No hay ese tipo de experiencias, sino que vive su unión con Dios dentro de los límites de la finitud humana y en medio de la condición humana sujeta al pecado, a la injusticia y a la exclusión, tanto que el mismo Jesús acaba injustamente condenado a muerte y excluido. La fe de Jesús solo se expresa como fidelidad de hijo al Padre en su servicio a sus hermanos los hombres. Después tendría que hablar de otro fenómeno, la conciencia creyente de los discípulos de Jesús, fundada en sus encuentros con el resucitado. También es un momento que podría alguien pensar, fue una experiencia mística. Lo siento, tampoco los discípulos hacen experiencia mística, sino hacen experiencia de que el que ellos han conocido y ha acabado como crucificado, les sale al encuentro. Dejo lo redactado para aquí, para centrarme ya en el punto final. La fe cristiana sí que es rasgos característicos de la mística cristiana. Primer punto, la fe cristiana supuso un impulso para la mística unión con Dios. Y tanto. La fe cristiana impulsó la mística unión con Dios en la tradición cristiana. La fe en Jesucristo resucitado será constante motivación para profundizar en su misterio e identificarse con Él en su misterio pascual. Este misterio pascual significa trascender los límites humanos del pecado y la muerte. La mística cristiana conservará una constante referencia al misterio de Dios revelado en la historia de Israel y en la de Jesús, pero a la vez motivará al vivir en la tierra como resucitados, en seguimiento de Jesucristo, el vivir en Cristo o el vivir según su Espíritu, el negarse a sí mismo siguiendo a Jesús. Expresiones de los discípulos serán: ya no soy yo, sino Cristo quien vive en mí. Permaneced en mi amor, sed uno con Él. Ser uno con Él y los hermanos como Él es uno con el Padre. Hijos en el Hijo, vendremos a Él y haremos nuestra morada. Todo citas de los Evangelios y de las cartas del Nuevo Testamento que nos están hablando que sí, de la fe en Jesús se llega a experiencias cristianas que podemos calificar de místicas. Frente al cristianismo acomodado y en cierto sentido paganizado, surgieron muy pronto los padres del desierto
que invitaron a seguir a Jesús con toda radicalidad evangélica. Y muchos otros en la vida de Moisés o en el Cantar de los Cantares o en Elías en el Monte Carmelo motivaron una vida contemplativa que posibilitaría la unión mística. Los místicos cristianos, pues, son creyentes con fe específica en el Dios creador único y de todos y en la revelación de Dios en la historia de un pueblo y en la persona de Jesús, su Hijo. No será nunca una forma de conocimiento que supere la fe. La mística, paso a punto 2, Y la mística cristiana supuso un impulso para la vida teologal de la fe, esperanza y caridad. La mística cristiana es vida en Jesucristo, en seguimiento de Jesús. Mística cristocéntrica. En todas las formas de mística cristiana permanecerá la dimensión cristológica. Aun cuando aquellos cristianos en los que la experiencia mística se torna unión divina, transformante del fondo del alma, en la tiniebla de la esencia divina, cuando parecen haber sido trascendidos los modos, figuras y determinaciones del conocimiento humano del Dios revelado y sus misterios, oscuridad luminosa donde parece desaparecer todo conocimiento distinto, no es verdad que se trasciende el misterio de Jesucristo resucitado, sino que, sin perder la referencia a Él, en aquello que se goza o sufre, la experiencia se hace a un nivel que ya no es el de lo nocional y distinto, sino el de lo vivido unitivamente, que es lo que conocemos como experiencia mística. Esto, si alguien ha dudado en la mística teutónica, la mística alemana, yo creo que también vale para ellos, vale sobre todo para la mística española. La mística de Juan de la Cruz es claramente cristocéntrica. Nuestra unión con Dios y con nuestros hermanos se da en Jesucristo resucitado. Nuestro todo, en la unión mística de Juan de la Cruz con Dios, no deja de estar siempre Jesucristo vivo. En Juan de la Cruz hay que notar que la experiencia mística nunca olvidará la fe en el Dios creador. Las criaturas y Dios no son lo mismo. Las criaturas son criaturas, Dios es Dios, y la fe en la encarnación y el misterio pascual, resurrección. Una mística religiosa que prescinda de la figura histórica de Jesús de Nazaret, de sus palabras y hechos, acciones y pasiones en su realidad corporal, que prescinda de la realidad de los encuentros que hace posible el resucitado con sus discípulos y de su presencia viva como resucitado en su cuerpo, que es la Iglesia. Una mística que se obligue a trascender las palabras, historia e imágenes de Jesús, dejaría de ser mística cristiana, para responder más bien a otros caminos religiosos y espirituales, también muy buenos, probablemente, por medio de los cuales muchos hombres y mujeres han buscado y a veces logrado la unión con lo divino. También estos caminos son de Dios, los no cristianos. Gracias de Dios que su Espíritu comunica en tantas tradiciones religiosas espirituales. Pero no son estas el único modo por el que Dios mismo ha querido autocomunicarse y hacerse presente en medio de los hombres. Y en cierta medida hasta hemos comprobado una y otra vez que los caminos de Dios no siempre coinciden con los de los hombres. Hemos comprobado que algunos caminos religiosos no llevan a la salvación de lo humano y en este sentido no son dignos de Dios. No todo lo religioso espiritual vale simplemente por serlo. Estaremos obligados a un discernimiento. En ese sentido es como Jesucristo sirve para los místicos cristianos y para el cristiano de discernimiento y de diálogo. Tenemos un criterio de discernimiento para poder ser dialógicos, para aportar un diálogo. Cuando Dios se reveló personalmente y reveló el íntimo designio de su voluntad, deshizo las ambigüedades en que caían las religiones. También la bíblica, que también es una religión, también la católica, que también es una religión de tomo y lomo, y nos dio en Jesucristo la piedra de toque, el criterio insuperable,
el criterio de discernimiento de los elementos de verdad y de los caminos de salvación que se hallan en otras religiones u otros caminos espirituales. Por eso, en el camino de la unión que nos ofrece San Juan de la Cruz, Jesucristo permanece en su experiencia religiosa. Llegó a alcanzar las más altas cumbres místicas sin perder nunca las referencias al Jesús de los Evangelios. Coherentemente, su esperanza era que el encuentro con Dios en el cielo tendría también lugar en la humanidad resucitada de Jesucristo. Humanidad resucitada de Jesucristo que canta tantas veces Santa Teresa de Jesús. En el misterio pascual, en la espesura de la cruz, gustaremos de sus frutos con el resucitado. Toda la purificación de la voluntad, toda la reeducación del gusto, no es para perder el gusto ni la libertad, no es para deshumanizarnos, sino al contrario, los recobraremos mejor al gustar del Verbo, Hijo de Dios, dulcísimo Jesús, en esas cavernas escondidas de la piedra que corona la creación y sostiene la Jerusalén del cielo. Todo lo divino, todo lo eterno, pero visto desde el prisma de la humanidad resucitada de Jesús. Y ahí os aporto dos textos. Primer texto de San Juan de la Cruz, porque el aprovechar en el camino de la unión con Dios no se halla sino imitando a Jesucristo, que es el camino y la verdad y la vida, y ninguno viene al Padre sino por mí. Él es la puerta por la que hemos de entrar a Dios. ¿Qué es ganar o perder la vida? Parecería que es perderla al renunciar por identificarnos con Jesucristo a nuestras apetencias o gustos, a nuestro poseer y poder. En cambio es ganar la vida escogiendo lo que más se parece a la cruz, dice Juan de la Cruz. Es en definitiva misterio pascual. Y el otro tan conocido y divulgado, pero que merece una verdadera exégesis. En darnos como nos dio a su Hijo, que es una palabra suya, que no tiene otra. Todo nos lo habló junto, revelación, revelación. Y de una vez en esta sola palabra, y no tiene más que hablar. Y aún sigue, porque lo que habló antiguamente por partes a los profetas, ya lo ha hablado en él todo, dándonos al todo, que es su Hijo. Pide su exégesis porque Juan de la Cruz ha usado mucho para venir a unirnos al todo, para venir a saberlo todo, para venir a conocerlo todo, para venir a experimentarlo todo. Y es un lenguaje donde no está Jesucristo. Aquí hay que saber que cuando leamos aquellos textos hay que poner quién es el todo para él. Y aquí también está claro en este texto que se trata de revelación y que revelación, lo dice el grande de los místicos españoles, revelación él sabe que es diferente de la experiencia mística. Juan de la Cruz, hay que ser honestos también tiene unas atrevidas expresiones, y aquí acabo, sobre la transformación del alma en Dios, como todos los otros místicos, también este lenguaje lo tiene, pero no rompen la distinción ni la unidad entre ambos. O sea, la distinción entre Dios y el alma, ni la unidad entre ambos, cuando dice, el centro del alma es Dios. O dice que el alma está hecha Dios de Dios. Son textos de llama de amor viva. O cuando dice, por lo que el alma más parece Dios que alma, y aún es Dios por participación. Martín Velasco precisa, y aquí sí que precisa muy bien, el totus alius o alius valde de San Agustín, el totalmente otro o el mucho más otro que ninguna otra edad, Dios no deja de ser al mismo tiempo el non aliud de Nicolás de Cusa.
Reconozco que metafísicamente esto es muy duro y muy difícil de hacer valer y de llevar bien un discurso, que mantengas el totalmente el otro y el no otro de la creación. Reconozco que hay muchos ensayos de teología de la creación que buscan otros lenguajes emergentistas en que Dios y el todo está ahí, pero sin la fe explícita cristiana, bíblica en la creación y sin la fe en la encarnación y la resurrección de la carne, nos vamos a algo que, viendo aquí, que esto es lenguaje común, este lenguaje yo lo he leído en Ibn Arabi, somos Dios. Entonces, en lenguaje común, el lenguaje es común porque es una experiencia de místicos. Pero lo que él aporta, su mística, como antes ha dicho también de la razón, yo también digo que la mística debe estar adjetivada, debe tener su apellido. Y hay que saber también decir de qué mística me hablas. Y esta mística es la de un místico cristiano. Y además de esto, también habría que subrayar la dimensión comunitaria y social de la mística cristiana, consecuencia del cristocentrismo en su misterio pascual y Pentecostés, que llega hasta los momentos actuales en la Iglesia, elita a todos los pueblos y yo estoy entre vosotros como el que sirve. En síntesis, y acabo con este párrafo. Respecto de los místicos cristianos, primero, hay que llevar cuidado con escoger citas de sus escritos y dejar otras, como se hace cuando se buscan las citas que expresan el lenguaje común de símbolos, metáforas, paradojas y contenidos comunes a todas las místicas. Riesgo de la fenomenología de la religión. Y se dejan de lado como prejuicios dogmáticos sin importancia su fe en la creación y su cristocentrismo. Eso respecto de los místicos cristianos. Y dos, distintas tradiciones religiosas o espirituales de la humanidad han servido de marco a experiencias místicas. También la tradición bíblica de la revelación de Dios y la fe que despierta ha servido también de marco para la experiencia mística. Pero si en las religiones, espiritualidades o sabidurías la experiencia mística parece ser una experiencia culminante del camino religioso, espiritual o filosófico, con inevitable riesgo de elitismo espiritual, en la tradición bíblica de la revelación de Dios no es la experiencia mística lo determinante, ni lo decisivo. Las experiencias extraordinarias no son lo determinante, ni lo decisivo, ni para los profetas, ni para las que queden redactadas en los evangelios sobre Jesús, ni para los discípulos. No es lo decisivo la extraordinariedad de la experiencia. Por eso es revelación dirigida a todos, que se puede entender, es palabra que se puede entender. Repito, si en las religiones espirituales o sabidurías la experiencia mística parece ser una experiencia culminante del camino religioso, espiritual o filosófico, en la tradición bíblica de la revelación de Dios no es la experiencia mística lo determinante ni lo decisivo. No se supera nunca la fe, la esperanza y la caridad. Cuánta corrección Santa Teresa de Jesús a sus hermanas para que no anden buscando las experiencias extraordinarias y que frieguen lo que toca fregar y que se pongan a amar al prójimo como Dios manda. Mediante la fe, la esperanza y la caridad, seguimos peregrinando con toda la humanidad, haciendo presente el misterio de su redención posible y redención ya en acto en la celebración del misterio pascual eucarístico. Si el místico cristiano puede cantar con todos los místicos, qué bien sé yo la fonte que emana y corre, porque ha conocido y gozado y sufrido y padecido la experiencia, a continuación debe decir con todos los cristianos de a pie, con todos los cristianos de a pie,
debe decir, aunque es de noche. Aunque es de noche. Donde noche es la metáfora de la fe. Su experiencia mística ha de dar paso a una vida de fe, esperanza y caridad con sus hermanos y con todos los hombres que no conocen la experiencia mística, o no conocen a Jesucristo, o no conocen a Dios, con todos, al pie de los calvarios de nuestro mundo. Como dijo el poeta, de aquí no se va nadie, mientras está esta cabeza rota del niño de Vallecas sexista, de aquí no se va nadie, nadie, ni el místico ni el suicida. Al pie de la cruz, comento yo, y al pie de todos los crucificados de la tierra, en tantos calvarios de nuestro mundo, hemos sido emplazados todos, y seguimos emplazados los místicos de todas las religiones y los relativistas o nihilistas de la modernidad occidental. Perdón, ya está aquí. Déselo por si alguien quiere. Muchas gracias, Pepe, por esta síntesis extraordinaria y también centrada desde el principio. Ha habido un momento en el cual has utilizado una frase, la inversión de la intencionalidad, que ya en ese momento me ha traído a la mente una afirmación de San Pablo que tú luego has citado. El vivo, pero no yo, es Cristo quien vive en mí. Y sobre la base de esa frase, que yo entiendo en un sentido general, no solo como expresión de una experiencia mística personal de Pablo, sino como consecuencia de la unión de todo cristiano con Cristo por el bautismo y la Eucaristía. A mí me da la impresión de que nuestra mística, y tal vez querría que me contradijeras esta afirmación, nuestra mística cristiana está a falta de una referencia sacramental más clara. Es decir, que no solo se manifestara la dimensión cristocéntrica, que ha subrayado muy bien, sino también su fundamento sacramental, precisamente para fundar, apoyar todavía más lo que has dicho casi al final, de que la vivencia de la fe del cristiano no tiene en la experiencia mística su elemento fundamental. Entonces, no sé yo si se puede afirmar que tal vez en nuestra tradición lo sacramental no está suficientemente integrado. No sé si he logrado eso. Es decir, he intentado brevemente por el Pentecostés llegar hasta la Iglesia y llegar hasta el sacramento, pero en el texto sí que hay explícitamente en 2 líneas eso recordado, porque efectivamente yo hablo del misterio pascual, es lo que aportamos nosotros al mundo. Es un misterio pascual que lo recoge todo, recoge al crucificado y recoge a todos los crucificados. El misterio pascual es lo que nosotros aportamos al mundo. Entonces, ese misterio se quedó concentrado religiosamente en los sacramentos.
Entonces, claro, los sacramentos al principio sí que tenían un verdadero sentido de iniciación al misterio, misterión, ¿eh? Y sí que tenían ese sentido de que en el misterio se vive esa unión. Hoy la práctica, quizá hecho práctica sacramental, pues los cristianos no han sabido gozar y padecer también lo que es la vivencia. La modernidad última nos ha incapacitado para la liturgia. Entonces habría que ir recuperando esa dimensión. Y todo lo que asociamos a Cristo resucitado, en mi parroquia sí que me lo oyen muchísimas veces, siempre introduzco la misa, siempre o casi siempre diciendo, viene ahora, no vino, Jesucristo resucitado viene ahora a nuestro encuentro. Y lo tengo que repetir porque la gente viene a hacer una cosa, no viene a un verdadero encuentro. Entonces, claro, esa dimensión, claro que habría que subrayarla y tenerla en cuenta, ¿no? Solo que yo he insistido más que en esa experiencia que sería común a los bautizados, he cogido el tema de la experiencia mística en sentido estricto, lo que son las experiencias místicas, que también se han dado en la tradición cristiana y también las ha posibilitado la revelación cristiana. Y me he centrado ahí más en que tuviéramos conciencia de que, aunque en la Biblia nos parecen muchas cosas que son parecidos a lo mejor en lenguaje o expresión, relatos, a experiencias místicas, la Biblia como fenómeno propiamente no es mística, sino que tiene otra dinámica que fenomenológicamente hay que hacerle justicia. Es un fenómeno diferente. Y la fenomenología de la religión no le hace suficiente justicia. Pues nuestros estudiantes y futuros estudiosos espero que puedan recoger el relevo. Muchísimas gracias por esta conferencia tan magnífica y que ha hecho una síntesis genial en tan poco tiempo. Bueno, yo le haría la siguiente pregunta. Las virtudes teologales, la fe, la esperanza y la caridad, ¿qué diferencia hay entre un cristiano y un musulmán o un judío? ¿Se puede decir propiamente que son fe, esperanza y caridad? Y la otra pregunta, ¿un musulmán o un judío son realmente hijos de Dios? Los lenguajes, los jóvenes sobre todo, no tengáis miedo a que los lenguajes son analógicos, no tengáis miedo a eso, porque efectivamente, decir, en un sentido debemos decir claramente que musulmanes, judíos y cristianos somos hijos de Dios, hijos de Abraham, pero incluso podemos ampliarlo a más allá, incluso. Es decir, en algún sentido hay que seguir diciendo que somos hijos de Dios. Lo que pasa es que también en cristiano tendríamos que articular mejor el lenguaje, más que decir somos, todo ser humano está llamado desde la llamada a su existencia, desde que es nacido, porque María Zambrano nos dice, nos nacen, muy bonito, nos nacen, tú no te naces, desde que es llamado a la existencia, desde que el ser humano es llamado a la existencia, es llamado, vocacionado, positivamente creado para ser hijo de Dios. Algo será ya de filiación divina, algo. Ahora bien, eso puede realizarse en más o en menos, como en todas las dimensiones humanas. Entonces, nosotros en el bautismo y en la Eucaristía, en la identificación en Jesucristo, conocemos una filiación que hasta la fe, esperanza y caridad, que también puede ser común a la humanidad, entendemos que es una antropología crística. Es decir, que eso, el que no conoce a Jesús, pues no dispone de esa riqueza. Tiene otras riquezas, perdón. Nunca pongo una escalita de más, sino yo tengo una riqueza diferente. Tiene otras riquezas. Y en lo que yo conozco, por ejemplo, del budismo zen, tiene riquezas que no tiene nuestra tradición religiosa. Tiene otras riquezas, pero
nosotros tenemos la nuestra. Y la nuestra parece ser que es significativa para todo ser humano. Es significativa para el ser humano. Tiene que ver incluso con el de a pie, con el que no conoce a Dios, con el que está en el barrio de exclusión. Tiene que ver, y claro, y eso sí que es un diferencial a aportar. Es un diferencial a aportar. Entonces, fe, esperanza y caridad, en judaísmo tiene un gran significado, en Islam tiene un gran significado, y que perdonen, es la que menos conozco, y en cristiano tiene su significado de antropología crística, otros Cristos. Pues muchísimas gracias por esta magnífica conferencia. Mi pregunta es, cuando usted dice, y yo creo que muy bien, que la experiencia o la fe cristiana tiene un plus o un significado especial respecto a la experiencia mística, ¿qué estamos diciendo exactamente? Yo me imagino que significa que la experiencia mística es experiencia de unión, pero no es, diríamos, la plenitud de lo que significa la revelación de Cristo en una experiencia de fe. ¿Es así? Es que la intención se la debo captar, pero no la formulación yo no diría que tiene un plus. Es decir, que tiene un plus. Es una aportación diferente, porque experiencia mística se da dentro de la experiencia cristiana. Claro. Entonces, el tema está en que yo a los alumnos se lo digo así: lo místico es lo universal, por eso digo que es un fenómeno humano. Ahora decidme cuál es tu experiencia mística. Bueno. Y la nuestra, es decir, no es que el cristiano tenga un plus. Es decir, normalmente es al revés, el cristiano sabe menos. Y la mayoría de los cristianos, que no somos San Juan de la Cruz y Santa Teresa de Jesús, hemos experimentado menos que la experiencia mística. En cambio, se nos ha dado a todos, lo decía ya el Vaticano I, por decir, con el decreto sobre revelación, la revelación de Dios en la historia ha venido en ayuda de toda la humanidad, porque todos no iban a ser iniciados religiosamente y por maestros especializados y con constancia, y todos no van a poder ordenar su vida para poder gozar de la unión con Dios. Y en cambio dice Dios, aunque todos no lo hagan, a mí me importáis todos. Y viene una dinámica descendente, una dinámica de abajamiento. Y viene Dios, no, yo vengo a retomar lo perdido. El que cree excluido, etcétera, etcétera. Entonces, claro, no es un más. La experiencia cristiana no es un plus respecto de la experiencia mística. Es algo diferente y muy necesario para toda la humanidad. Y ahí está el riesgo grande en lo que yo conozco de los místicos, el riesgo grande de los místicos, y lo he conocido de primera mano y personas. El riesgo grande de los místicos es que luchando toda la vida y habiendo gozado por momentos de haber superado el ego, se convierten en maestros de nuevo y de alguna forma vuelven a tener adeptos. Y esto es algo fuerte. Entonces Dios nos dice, no habéis de seguir a nadie. No, me importáis todos. Y eso es lo que aparece en Jesús. Y claro, por eso Jesús no da el pego de un místico, ni de una asceta. Incluso, os cito aquí un poco el contacto que se le supone cierto históricamente con el movimiento bautismal de Juan el Bautista y los movimientos bautistas de él. No tenemos ninguna relación con los esenios, que sería un poco lo más parecido a una búsqueda mística en el judaísmo contemporáneo. Y Jesús no da ese pego, y queda claro, es decir, me dicen que soy comilón y que voy con los publicanos y pecadores. Y en cambio nos trae algo que necesitábamos mucho.
Por eso digo, los místicos de todas las religiones, también los místicos católicos, también se erigen muchas veces en maestros que hay que seguir al maestro, y nihilistas o suicidas, como dice, es decir, de toda la modernidad. Es decir, estamos emplazados ahí ante el hermano, ante el prójimo. Y eso es una aportación diferencial, porque conozco muy bien la compasión budista, pero es otra cosa que lo que aporta el cristianismo. Si les parece, descansamos ahora hasta la 1, que es empezamos con la conferencia, ya terminamos la jornada de hoy con la conferencia de Martín Gelabert. Así que es importante, ¿no?